La base bíblica, Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 1 al 12. Evangelio de San Juan, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 2. Yo empiezo, ustedes me secundan y nos unimos en el final. ¿Ya lo tienen? ¿Pueden ponerse de pie? Dice la palabra de Dios. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Jesús les dijo: llenad estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, todos, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pueden sentarse. Amén. La enseñanza, como dice ahí en la diapositiva, en la imagen, se llama revelar la gloria de Dios. ¿Cómo se llama, hermanos? Revelar la gloria de Dios. La base bíblica ya la acabamos de leer. El pensamiento central dice: Jesús, co-creador con el Padre de todo lo que existe, convirtió el agua en vino para testimonio de su inmenso poder. Si se dan cuenta, la lección pasada fue del profeta Eliseo y milagros del Antiguo Testamento, y ahorita estamos con el primer milagro de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando se convirtió el agua en vino. Y también tiene grandes significados esta lección, esta enseñanza. El texto de oro, o el que debemos de aprendernos, es Juan 10, 37, 38. Si lo leen conmigo: si no hago las obras de mi Padre, no creáis, mas si las hago, aunque no creáis en mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 37, 38. Las obras de Jesús, ¿sí?, que acá están narradas en los evangelios. Y ya entramos en la enseñanza. Dice: aunque los milagros de Jesús fueron muchos y muy variados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que todos los milagros que hizo Jesús no están escritos acá en los evangelios. Hizo todavía mucho más milagros. Amén. Pero en esencia se recopilaron en los 4 evangelios estos milagros, sanidades y todo el ministerio que realizó Jesús en estos 3 años, para que se culminara en la crucifixión y después en la resurrección. ¿Sí? Pero dice, Juan hace énfasis especial en por ser el primero que él realizó como parte de su ministerio en esta tierra.
Estos milagros no solo tenían el propósito de mostrar su poder, sino de revelar la gloria de Dios. Sí, no nada más era ser espectacular o impresionar a la gente, ese no era el propósito. Muchos quisieran tener ese poder de Jesús. Vamos a decir que dentro de la gama de los que sirven y predican la palabra, muchos quisieran tener ese poder, pero no para edificación, sino para causar espectáculo y grandes dividendos o ganancias de la sanidad y de los milagros que se pueden llevar a cabo con el poder de Dios. Pero Jesús no era que la gente se quedara con el ojo cuadrado, sino siempre Jesús fue maestro. Si todo acto de Jesús, todo dicho de Jesús tenía una enseñanza, no era al vapor, no era una improvisación. Todo lo que hizo Jesús estaba dentro del plan de Dios, y cada paso, cada huella que Jesús dejó tienen grandes verdades fundamentales para nuestra vida cristiana. Sí, y en esta ocasión es esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. La primera parte de esta enseñanza dice: la divinidad de Jesús no riñe contra la vida social saludable. Juan 2:1 al 4. Nada más vamos a leer Juan 2:1-2. Yo los ayudo. Dice nuevamente ustedes con su vista: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Sí? Aquí está el evento, un evento de una boda. Yo creo que en cualquier cultura son importantes las bodas, y acá no era la excepción. En este pueblito del Mediterráneo, Caná de Galilea, en esta comunidad, era una gran fiesta que unos novios se casaran, y era una fiesta que en promedio tardaba 7 días. No nada más era como acostumbramos aquí los mexicanos, una tarde, un día por mucho, y ya se acabó la fiesta. Para los judíos eran 7 días de fiesta, y los novios con su vestimenta especial se les colocaba coronas, porque en esa semana, en esos 7 días, eran rey y reina, y ellos en su hogar, en su casa o en el lugar donde estaba su familia, tenían que recibir a toda la gente invitada. Y si uno llegaba, por decir, se casaron el domingo, si unos llegaron el domingo, iban a esperar para los del lunes, y los que no pudieron ir el lunes, los del martes. Entonces imagínense los gastos para esta gran fiesta o evento que era una boda. Para ello se conseguían también personas que apoyaran. Una de ellas fue María, la madre de Jesús, porque fue una de las que organizaron esta boda. Vemos el panorama de este pasaje bíblico. Acompañó a su madre a una fiesta de bodas, y aquella era una reunión de alegría y felicidad, a la cual el Señor y sus discípulos, ya lo leímos, fueron invitados. Acá vemos de Jesús que fue invitado y no se hizo del rogar, ¿sí? No dijo, no tengo tiempo para esta fiesta, sino todo lo contrario, tuvo una disposición y una participación extraordinaria en un hogar humilde de esta comunidad de Caná de Galilea. El haber hecho acto de presencia a dicha boda era una demostración también temprana de la importancia que Jesús le da ¿a qué, hermanos? A la familia, al hogar.
Y de hecho aprendemos que es necesario compartir con nuestra gente la tristeza como también la alegría. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, pero también se gozó con los que celebraban una fiesta hogareña y familiar. Fiesta hogareña y familiar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos fiestas en el año y sabemos cómo son nuestras fiestas, ¿verdad? Alegres, gozosas, ¿sí? Por un cumpleaños o por un aniversario o ahorita que se acerca la Navidad, que llegan la familia de lejos, se orquesta una fiesta en este próximo mes de diciembre y hay alegría, ¿verdad? Pues Jesús participó siempre como ser humano en la alegría y en la tristeza. Jesús convive en un humilde hogar de una pequeña aldea de Galilea, en un ambiente sencillo y hogareño. No fue indiferente, apático, descortés, sino sociable y amable. Imagínense a Jesús con esas palabras, ¿cómo era su forma de ser? ¿Creen que era serio? ¿No hablaba a nadie? Así con la mirada hacia arriba. No, era muy platicador Jesús, era muy alegre, es muy alegre. Y lo demostró en este ambiente, ¿sí? Fue todo lo contrario a indiferencia, a apatía, amable y sociable, Jesús. María, que era, ya lo mencioné, una de las organizadoras de la fiesta, le comunica a Jesús que se ha terminado el vino. Imagínense, una fiesta de 7 días, se acabó el vino, ¿sí? En esa cultura, pues se acostumbraba a dar vino. Se acabó. Y entonces imagínense, a los novios se empezaron a llenar de nervios y pues preocupación, porque era quedar mal en la comunidad si no se les atendía bien a todos los que iban a llegar. Entonces se le comunica a Jesús que se ha terminado el vino. La vergüenza y la humillación amenazaban la dicha del recién formado hogar. Y Jesús, aunque no era el tiempo, vamos a leer, ahora sí le pido a alguien que lea versos 3 y 4 de Juan 2. ¿Qué dijo Jesús cuando María le pide ayuda? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vemos ahí que le pide ayuda a María a Jesús y dice, aunque todavía no era el tiempo de mostrarse como el Mesías, Jesús, por su amor, compasión, haría un milagro a favor del hogar de aquellos humildes galileos. Jesús, por su amor y compasión. Vamos a la parte 2. Dice, su fin no era satisfacer los deseos físicos o materiales de la gente. Si leemos, literalmente dice que se acabó el vino y Jesús hizo el poder de proveer el vino, es lo que dice literalmente. Pero no tan solo es la provisión física, ¿sí? Satisfacer los deseos físicos o materiales de la gente. No era el fin primordial de Jesús, no era lo más relevante. Y se inciso A, proveerles vino no era lo más importante. Jesús tuvo una respuesta positiva con María y con el hogar de esta importante fiesta. Pero, ¿qué hizo Jesús? Empezó a dar indicaciones a los que estaban colaborando en esta fiesta. Y dice, llenen de agua las tinajas. Si ustedes leyeron la base bíblica, ¿cuántas tinajas había? 6 tinajas. Estaba leyendo el comentario, una comparación, que cada tinaja
era más o menos de 100 litros, ¿sí? 100 litros. Y esas tinajas se ocupaban para el protocolo de purificación de los judíos. Acuérdense que los judíos usaban sandalias, y ahí en Israel, Judá, en Caná de Galilea, era desértico el camino, no había calles pavimentadas como hoy en día. Entonces, ¿qué le pasaba a los pies? La gente no usaba calcetín, en sandalia, se llenaban de polvo. Entonces era una falta de respeto que entraran con los pies llenos de polvo. Entonces, antes en la puerta de la casa estaban esas tinajas, y agarraban agüita, se limpiaban los pies, se purificaban los pies, y ya podían entrar a la casa con los pies limpios. Y también el judío, antes de desayunar, comer, cenar, se tenían que lavar las manos, y lo hacían de una manera muy ceremonial, el lavado de manos. Todo eso era parte de la ley de los judíos, y ellos eran muy rigurosos y muy estrictos. Por lo tanto, siempre tenía que haber agua en la puerta de cada casa de estos hogares judíos. Y había 6 tinajotas de 100 cada una, de 100 litros llenas. Vemos, dice que Jesús llenen de agua las tinajas, fue su indicación. ¿Cuántos litros se llenaron? Si cada una 100 litros, 6 por 100, 600 litros de agua. Un propósito de Jesús era demostrar, vemos ahí su poder divino en la necesidad de hogar. Todos tenemos, necesidades. Cada uno de los hogares de este lugar hay una necesidad, ¿sí? A veces es material, pero puede ser de otra índole, ¿sí? Cada hogar tiene necesidades. Y esta familia, por este evento, por esta fiesta, necesitaban este vino. Vamos al inciso B, dice, lo esencial era demostrar su poder. Ya comentamos que Jesús ordenó a los criados que llenaran de agua las gigantescas tinajas de piedra, sí, tenían que ser de piedra, no de plástico o no de otro material, que la familia tenía para contener el agua. Y 2 escenarios estaban ante Jesús. 1, los anfitriones nerviosos y desesperados. Por otro lado, la noble y generosa María pidiéndole ayuda a Jesús. Del otro lado de estos 2 escenarios, el Maestro Jesús. Era una situación, pues, quizás imposible si no había dinero para comprar vino, porque cualquiera hubiera revisado su bolsillo y a ver cuánto tengo y a ver cuánto puedo comprar, ¿sí? O de lo que se necesitara, de los bienes materiales, ocuparlos para tratar de dar una solución a este evento. Pero Jesús no es común y corriente, no es como tú y yo, sino que Él tenía otra perspectiva, ¿sí? Ante cualquier necesidad que nosotros tengamos en casa, debemos de invitar a Jesús, ¿sí? Porque si invitamos a Jesús, si Jesús es el invitado, hay esperanza, hay una posible solución. Y veamos pasajes de cómo Jesús fue invitado a la casa. Hay pasajes que quise, aunque se repite esta frase de sentado a la mesa en la casa. Esta frase se me quedó en mi mente, en mi corazón. Sentado a la mesa en la casa. Vamos a leerlo. Les pido que lean Mateo 9:10. Vayan buscando otros que quieran participar los siguientes pasajes. ¿Sí? Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores
Gracias. ¿Quién estaba sentado a la mesa en la casa? Jesús. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, el perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Gracias. ¿Quién estaba sentado en la mesa? Jesús. Lucas 7:36. ¿Qué dice? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Sí, gracias. Se sentó a la mesa. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Gracias. Le recibió en su casa a Jesús. Y el último pasaje, 19:5-6 de Lucas. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Gracias. Y después dice, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Y el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había Amén. perdido. Gloria a Dios. Jesús sentado en la mesa de tu casa. Esto no sé si a ti, hermano, te da paz, te da gozo, te da alegría. Al leer estos versos de la Biblia, a mí me llenan acá dentro. La palabra es viva y eficaz. Y la palabra no está vacía. Trabaja con el Espíritu Santo. Y da una semilla siempre en tu corazón. Y te llena. ¿Sí? Y si a Jesús lo tenemos como invitado en nuestra casa, hay que tratar con Él su amistad. Porque Jesús convivió con publicanos, convivió con prostitutas, convivió con fariseos, con saduceos, con gobernantes, con ricos, con pobres, de toda clase social, pobres, clase media, clase rica. ¿Sí? Con gente que creía en Él y gente que le criticaba. Si le abrían la puerta de su casa, Jesús entraba. No era orgulloso Jesús, era humilde. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es para que se hiciera el importante. ¿A poco ustedes creen que vamos a hablar de gente que está en la política y que por supuesto se le da una relevancia? ¿Creen que un gobernante o un rey, si le abren la puerta de tu casa, va a entrar tan fácilmente? No lo va a hacer, porque tiene muchas cosas que realizar, no tiene tiempo. ¿Sí? Un compañero docente, no lo voy a decir, no voy a hablar mal de él, pero yo estoy en telesecundaria y él empezó también con nosotros en telesecundaria. Ahorita es secretario de Educación de Veracruz y es joven el maestro, y él es de Río Blanco y ahorita está en Jalapa. Y antes tenía convivencia con todos los docentes de nuestro sindicato, porque es del mismo sindicato, y no había problema de platicar y lidiar con él. Pero ahorita, por supuesto, tiene muchas cosas que hacer
y tiene toda una agenda en lo cual es muy difícil ahora verlo y tratarlo. No estoy hablando mal de él, sino por su trabajo, por su puesto, ahorita se tiene que agendar cada una de sus actividades. Pero Jesús, que es mayor que un gobernador de un estado, que es mayor, más relevante que un presidente de un país, si le abre la puerta de tu casa, Él entra y se sienta a tu mesa. Aunque sea una mesa de plástico con unas sillitas así medias feas, no le va a importar a Jesús. Jesús va a entrar a tu casa y se va a sentar junto a ti. Aunque tu casa tenga techo de cartón, de lámina, Jesús va a entrar a tu casa y va a cenar contigo, va a platicar contigo. Jesús, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y va a entrar con su alegría de siempre, va a entrar con su mano abierta, con su corazón en su mano. Y si tienes problemas te va a escuchar y te va a ayudar. Jesús, que sea nuestro invitado en nuestro hogar y en nuestra casa. Y eso nos va a dar esperanza y solución siempre. Jesús se sintió motivado por dos de las cualidades divinas de su personalidad: su amor por los seres humanos y su poder como el omnipotente Hijo de Dios. Jesús nos tocó el líquido, Jesús no tocó el líquido, volviendo al milagro, ni siquiera tocó el agua. Pero la omnipotencia de Jesús operó y todo fue hecho como se necesitaba. Aquel milagro fue el anticipo de muchos más y más impactantes milagros. Los milagros son para atraer a los inconversos. Versos 9 y 10. Vámonos despacio para que no me vaya a apresurar. Alguien que lea 9 y 10 de Evangelio de San Juan. ¿Quién quiere participar? Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gracias. El maestresala probó el vino y se dio cuenta que era mejor el vino final que el primero. ¿Sí? Ignoraba que aquel vino era obsequio del Hijo de Dios. La obra de Dios es identificada por quienes reciben sus frutos. El propósito de los milagros es que el mundo vea al poder de Dios y los reconozca. Los milagros. Se ha hablado mucho de los milagros y creo que todo esto tiene un propósito. Hoy en día los milagros escasean, los milagros como antes, ¿sí? No abundan a veces los milagros hoy en día y todo tiene un porqué. Pero si estamos estudiando acerca de los milagros, quiere darnos a entender Dios que quiere revelarse nuevamente con milagros, con sanidades. Quiere seguir revelándose con su poder, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos seguirá siendo el mismo. Y quiere seguir mostrando su poder, quiere seguir ayudando al ser humano en lo imposible, haciendo lo posible. Podemos imaginar cuán impresionados quedaron los sirvientes, porque ellos sí se dieron cuenta de este milagro, tras haber visto cómo Dios obró sobre el agua y la transformó en vino. Igualmente impresionados deben quedar aquellos que pueden ver una vida transformada por Jesús. La primera vez que Jesús dio muestra de su poder
fue el casamiento de una humilde pareja de Galilea, mas los efectos de ese milagro siguen tocando vidas. La gloria de Dios, que pudo transformar el agua en vino, es suficiente para seguir obrando milagros en cualquier lugar en el que se invite a Jesucristo. El poder transformador del Señor puede cambiar instantánea y permanentemente la vida incolora, insípida y devaluada del ser humano en un manantial de riqueza espiritual, moral y social. El agua es incolora, ¿sí? Insípida. Vamos a hablar del vino. El vino tiene un color, tiene un sabor, ¿sí? Pero no nos quedemos en lo literal, sino en el significado de esto. ¿Qué se puede comparar? A una vida que no tiene a Jesús y una vida que ha cambiado por la obra de Jesús. Lo vamos a explicar con más calma más adelante. Dice, por un lado, los milagros realizados por el poder de Dios tienen el objetivo de atraer a los inconversos a Cristo. Por el otro lado, esas obras maravillosas que vienen en respuesta a la oración sirven para afirmar la fe de los que ya creen en el Señor. Esto es cierto. El milagro que tú has experimentado te fortaleció tu fe. ¿Sí? Te fortaleció tu fe. ¿Quién ha experimentado milagros de ustedes? ¿Quién quiere publicar un milagro? Aleluya. Sí, hermana. ¿Cuál fue el milagro de Dios para su vida? En mayo de 2007, Ahorita le damos oportunidad. iba en una autopista para el trabajo, era a las 8 de la mañana. Por la ruta de Pocito, iba yo en mi auto con mi hijo menor y mi mamá atrás. Y me salió de la nada, de la curva de un toro hacia mi auto, en la autopista. Iba yo a 110. Entonces lo único que hice fue decirle a Dios, ¿y ahora qué hago? Inmediatamente la luz se paró, se encapsuló con una burbuja y vi cómo en cámara lenta el toro se esquivó y pasó. Todavía le vi cómo iba en cámara lenta pasando. Inmediatamente reaccioné, gracias a Dios, no por mí, sino por él. Me di primero para arrancar el coche, me di punta, no volví a arrancar el punta. Y el toro se impactó con otro auto que venía atrás de mí. Lo único que hice es meter primera y arrancar. Yo ya no vi más porque como era ruta de Pocito, pues no me da la posibilidad de ver qué pasó después. Pero es que Dios que puede romper las leyes naturales. Amén. Para la obra y gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. Sí, hermano. Yo también quiero testificar en esta hora. En el mes de febrero tuve COVID. Sí. Fue un COVID que peor de todos los COVID. Aunque decían los médicos que era el peor de todos los COVID que se había visto. Porque fue un 75% de que los pulmones estaban 100. O sea que yo ya no tenía esperanza de vida. Lo único que me daba era un 5% de vida. La ciencia médica agotó todos los recursos que
milagro nuestra hermana, gloria a Dios. ¿Quién más quiere dar testimonio de un milagro que ha hecho en su vida? Yo quiero compartir. Sí, hermano. Mire, hermano, yo bendigo a Dios con todo mi ser, porque el Señor no ha cambiado. Los que Sí. cambiamos somos nosotros. Porque Dios sigue haciendo milagros. Yo soy un milagro de Él. Amén. El Señor me sanó de un tumor, me abrieron la cabeza y el médico me dijo, pero le dije la última palabra, la da el Señor. Y aquí estoy. Porque Dios es grande y los milagros no ocurren si no creemos. El Señor sigue sanando a los enfermos, levantando a los muertos. Amén. Creo en la divinidad de Dios, porque cuando uno cree, se vuelve realidad. Amén. Dios nos ama y Él sigue. Él es el mismo de ayer por siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos han tenido hijos, la mayoría. ¿A qué edad su hijo aprendió a hablar? A ver, ¿quién se acuerda? A los 18 meses. Gloria a Dios. A ver, ¿quién más quiere decir? ¿A qué edad? Israel, tu hijo, el mayor, ¿a qué edad aprendió a hablar? Al año. Sí. Gloria a Dios, así, muy rápido, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues mi hijo Javier Isaías pasó 1 año, 2, 3, 4 años, ya casi tenía 5 y no hablaba. No hablaba. Y él tenía el frenillo corto, su lengüita no la podía mover. Y entonces parece que esa era una de las razones. Bueno, en ese entonces fue difícil aceptar que a mi hijo le hicieran esa cirugía de que le cortaran el frenillo, que yo me resistía a que le hicieran la cirugía. Para aceptarlo me costó mucho trabajo, pero le hicieron la cirugía, le quitaron el frenillo corto y todo salió bien, pero pues todavía no hablaba mucho, casi no hablaba nada, ¿sí? Y ya casi de 5 años, entonces, pues yo recuerdo que en ese entonces daba la escuela dominical aquí, y para la honra y gloria del Señor, de repente empezó a hablar, ¿sí? De repente empezó a hablar, y hermanos, ustedes van a creer que eso se me olvidó ya, ese milagro, y hasta apenas lo recordé. O sea, como a veces las cosas que Dios ha hecho en tu vida se te olvidan, ¿verdad? Y Dios a veces habla a tu corazón. Dice, acuérdate cuando yo hice hablar a tu hijo. Amén. Y sí, fue un milagro de nuestro Dios. Hasta los 5 años mi hijo Javier empezó a hablar. El chiquito, el otro, no, ese sí ya es todo lo contrario, bien rápido como el de ustedes, pero Dios hace milagros todavía. Un hermano más, porque sí, hermano. Yo sí quiero testificar, hermano, de lo que Dios ha hecho en mis nietos, que yo los veo como mis hijos. Sí. A mi nieto Yanariel, Dios lo libró de dengue. Se vio muy mal mi nieto Yanariel. Mi nieto Emanuel se metió una pila en la nariz y del tamaño de esas del reloj. Y los médicos le habían dicho a mi hija que si se le caía en el estómago, no se hacían responsables de su vida. Lo único que quiero testificar, hermano Javier, que el Cristo que me predicaron es el Cristo que sigue operando hasta la fecha. Amén. Dios libró a mis nietos de la muerte, hermano. Fue Dios el que los libró. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios sigue haciendo milagros. Pero creo que nada más para los de la parte de abajo. Que los de la parte de arriba creo que no. ¿O alguien quiere hablar de la parte de arriba? Nadie. Dios también hace milagros para los que están arriba, ¿verdad, hermanos? Amén. Que por la posición a veces ni se ven. Hermano, yo quiero decir, Sí, hermana. no para jactancia, yo he visto muchos milagros, pero en una ocasión llegamos al templo un jueves y llegó una mujer impía, la llevó su nuera, que dice que se orara por ella, porque ella estaba en el cáncer, tenía el seno en la, ¿cómo le dicen? La terminal o algo así. Ya estaba desahuciada. Sí.
Entonces yo la metí a la casa y se oró por ella y yo le dije, primeramente le hablé de Cristo y le leí la palabra de Dios para la gloria de Dios, porque la gloria es para Dios, no es para nadie. Sí. Y ya le leí la palabra, se le leyó la palabra y se le habló de Cristo, de la salvación divina del Señor y que aceptara a Cristo. Entonces ella, pues sí, hizo la oración. Y yo le dije, si en este momento usted cree que Dios la va a sanar de esta enfermedad que ya está desahuciada, Dios la va a hacer. Y esa mujer gritaba, yo creo, y lloraba. Y llorando y gritando, estaba gritando. Y para la gloria de Dios se hizo la oración y Dios la sanó. Dios la sanó. Y ella tiene una tienda en el mercado y la he visto, ya está en su tienda, estoy hablando más de 3 años. Ella su cabello ya lo tiene normal y el esposo murió el año pasado del COVID y ella ya está para la gloria y honra de Dios. Gloria a Dios. Dios hizo la obra en esa mujer impía, porque Dios se manifiesta como Él quiere y donde Él quiere y como Él quiere. Amén. Porque Él es bueno y Él es Gloria a poderoso. Dios. Y yo sí creo que Él es un Dios de poder, porque para la gloria de Dios he visto muchos milagros y prodigios, pero la gloria es para Él. Y he visto hay muchos testimonios. También un hombre de junto de la casa tenía cáncer en la garganta y le hablé también del plan de Dios, le hablé de la palabra y un día que tiré la basura y que me dice, gracias Rosita, le digo, no, denle gracias a Dios porque el que hizo la obra es Dios. Igual se hizo la oración, se oró por él, se limpió con aceitito y para la gloria de Dios, Dios lo sanó y él ya está bien en su casa y me daba las gracias a mí, digo, no, el que hizo la obra es Dios. Yo solamente soy un instrumento para la gloria de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Él fue el que hizo la obra para la Gloria gloria a y Dios. honra de Dios, hermano. Amén. Se da este espacio porque creo que Dios quiere seguir haciendo milagros con todos ustedes, hermanos. Quiere seguir actualizando su gracia y su misericordia en tu hogar y en tu familia. Amén. En cada milagro, la gloria de Jesús, la grandeza de su divinidad y la plenitud de su omnipotencia se manifiestan para bendición de los creyentes. En el caso de la fiesta de Caná, es probable que hubiera muchas interrogantes, dudas y mucha indecisión en los discípulos. Pero a través de este milagro, la fe de ellos fue aumentada, de tal forma que Juan dice, y sus discípulos creyeron en él. Fue el primer milagro y los discípulos le estaban viendo. Aumentó su fe. Pero volviendo a la pregunta, estamos escuchando que Dios sigue haciendo milagros, pero en otros lugares han disminuido. Vamos a leer Mateo 3, 53, 58 y nos vamos a dar cuenta que también en los tiempos de Jesús, en ciertos lugares, no se llevaron a cabo muchos milagros. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta ni honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Gracias. En el paralelo, en Marcos 6, 5, 6 lo voy a leer también. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, a través de este pasaje vemos por qué a veces no se dan los milagros.
y se puede decir que es por la incredulidad. Una cosa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Dios hace las cosas como Él quiere, ¿sí? Pero otra cosa también que no compagina con el obrar de misericordia y de gracia de Dios es cuando en una comunidad hay incredulidad. En una zona, en una región hay incredulidad. En ese lugar no sucede mucho el poder, el mover de Dios, porque la gente no quiere. Y este es el lugar de Nazaret. Empezaron a decir, no, pues Jesús creció con nosotros, ¿cómo es posible que sea el Mesías? Y empezaron a murmurar y a hablar mal de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? En ese lugar no hubo muchos milagros. Aquí estamos escuchando que sí hay milagros todavía hoy en día. Amén. Este pasaje del Evangelio de Juan nos cuenta no simplemente algo que Jesús hizo una vez y nunca más, sino algo que hace todavía y hoy. Esta porción de la palabra no quiere solamente decir que Jesús cambió el agua de las tinajas en vino. Quiere que se entienda que cuando Jesús viene a la vida de una persona es para como cambiar agua en vino. No hay que justificar que se puede tomar vino, alcohol para emborracharse. Porque hay un familiar que bueno, ni es católico y empieza a decirme, oye, Jesús tomaba vino. No es malo entonces tomar vino, tomar whisky, tomar cerveza y festejar en las fiestas si Jesús lo hacía. Y nada más se quedan con lo literal de que Jesús multiplicó, en esta cosa iba a decir multiplicó el pan y los pescados, ya estoy metiendo otra enseñanza. En esta ocasión cambió el agua en vino, ese fue el milagro. No nos quedemos nada más con eso literal, ¿sí? Sino con todo el significado que tiene. Dice, se entiende que Jesús viene a la vida de una persona es como cambiar agua en vino, porque sin Jesús la vida es un fracaso y una desilusión, y con Jesús es interesante, emocionante y satisfactoria la vida con Jesús. También hay otro significado, las 6 tinajas contra el vino nuevo. Las 6 tinajas representan a la ley judía, incompleta e imperfecta. Jesús vino a acabar con las imperfecciones de la ley y a poner el vino nuevo del Evangelio de su gracia. Jesús cambió la imperfección de la ley por la perfección de su gracia. Mucha gente piensa que su religión lo va a salvar y se concentra mucho en las costumbres de su religión. Pero la religión no salva. La religión no salva. El judío se lavaba las manos de una manera muy meticulosa. Y si no hacía eso, con un gran cúmulo de leyes y preceptos y reglas y ordenanzas que ellos tenían que llevar a cabo, vestimenta, cómo caminar, no le hablaban, los rabinos pasaban por la calle y ni siquiera volteaban a ver a una mujer, no les hablaban porque era prohibido. ¿Sí? Cuando Jesús trata a la mujer samaritana, rompió muchas reglas y paradigmas en la cultura judía, porque no se podía hacer de que hablara con una mujer, y menos extranjera, samaritana. Jesús lo hizo. Jesús incumplió mucho de las reglas de los fariseos y saduceos, y por eso la clase religiosa no lo quería a Jesús. En guardar el sábado era mejor que un enfermo siguiera sufriendo de todos sus achaques, pero si se le sanaba en el día sábado, que era del reposo, entonces ya estaba mal. Pero Jesús, a pesar de que era el día sábado, sanó gente.
Entonces, los judíos religiosos pensaban que sus preceptos, sus ordenanzas, eran lo más importante, pero no les daba lo suficiente para que ellos fueran felices, para que ellos tuvieran ese vino nuevo, para que tuvieran esa bienaventuranza que solamente Jesús da. Entonces las 6 tinajas representaban a la ley judía incompleta e imperfecta, pero Jesús dio paso a la gracia, a la perfección de su gracia. Había 6 tinajas de agua, en cada una de las cuales había unos 100 litros. Jesús convirtió el agua en vino. Eso haría que hubiera unos 600 litros de vino. No tengo el dato. ¿Cuánto tiene una botella de vino? ¿Llega al litro? Lo iba a checar, pero no lo chequé. Casi 1 litro. Entonces, ¿cuántas botellas equivalentes serían a las 6 tinajas de agua? Si eran 600 litros de vino, convertidos de agua en vino. ¿Cuántas botellas? Más o menos, un cálculo aproximado. Bueno, si una botella, vamos a decir, más o menos 1 litro, 600 botellas de vino. Milagroso de Jesús. Juan dice, eso haría que hubiera unos 600 litros de vino, más que suficiente para acabar felizmente la boda, y todavía, pues, otras más bodas, ¿verdad? Y sobró vino. Pero no, Juan no quería que nos quedáramos con el sentido literal exclusivamente, con esa imagen. Lo que sí quería decirnos es que cuando la gracia de Jesús viene a nuestra vida, hay bastante y de sobra para todo, suficiente para todas las necesidades que tengamos. Hay una gloriosa, superabundante gracia para todas las necesidades humanas. Como dice en 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, hermano y hermana? Un regalo de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Nadie, y yo tampoco, merece la gracia de Dios. ¿Sí? Porque todos hemos pecado. ¿Y qué merece el pecador? ¿Qué dice la palabra? La paga del pecado es la muerte. Pero por su gracia somos salvos. Por su gracia tenemos una vida eterna. Por su gracia fuimos bautizados con su Espíritu Santo. Por su gracia hemos sido justificados, santificados, redimidos por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. No merecemos esta salvación, no merecemos esta libertad que tenemos en el Espíritu Santo. No la merecemos, pero por su gracia la tenemos. Y esa gracia nos ayuda día con día, segundo tras segundo, hora tras hora. Siempre nos ayuda su gracia. Su gracia nos da poder, nos da fortaleza. Su gracia nos da sanidad. Su gracia hace que sucedan milagros portentosos hoy domingo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? 8 de noviembre. ¿Ya me equivoqué? 7 de noviembre del 2021. También me equivoqué el año, ¿no, verdad? Hoy su gracia de Dios me sostiene. Y fíjense, el martes
Mi hijo que no hablaba va a cumplir 11 años, gloria a Dios. Eso me quebranta, mi hijo, porque ustedes saben, no saben cuánto me dolía verlo, que no podía hablar mi hijo. No sé si ustedes quieren mucho a sus hijos, yo creo que sí, ¿verdad? Duele el hijo que cuando le pasa algo y de repente empezó a hablar. Así suceden los milagros, hermano, y así está la palabra de Dios. Y de repente se le enderezaron las piernas y se levantó. Así dice la palabra de Dios. Y de repente fue libre de los demonios. Y de repente empezó a hablar el mudo. Y de repente el sordo empezó a escuchar. Y de repente el que no podía caminar, el paralítico, empezó a caminar. Y de repente Dios quiere que nosotros sigamos experimentando de esos milagros portentosos hoy en día, porque la gracia de Dios es súper abundante. No se ha terminado, sigue vigente en nosotros, la Iglesia Universal de Dios de Ciudad Mendoza, Veracruz, para que Dios siga revelando su gloria, su poder, su amor, su bondad y su misericordia. Ese es el propósito, y que se aumente su fe. En la debilidad se manifiesta la gracia, y con este pasaje termino. Vámonos a 2 de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. No hay que quedarnos callados, hay que dar la honra y gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios. Que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Glorifica al Señor. Fíjense que antes nos decían los aleluyas. No sé si a ti te dijeron aleluya. Pero ya después, no sé qué pasó en ciertas iglesias, y ya no se glorifica el nombre del Señor. Ya no se dice aleluya. A veces nada más se aplaude. No estoy criticando, pero en muchas iglesias nada más se aplaude. Acuérdense del hermano David, ¿le gustaba que se aplaudiera? ¿Y qué decía? Que se glorificara el nombre del Señor. Que la oración se terminara con un amén de fe. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Que nos sigan diciendo, hermanos, aleluyas. Que nos sigan viendo con las Biblias en la calle, porque también se ha dejado eso. Ya no llevamos la Biblia en la calle. ¿Sí? A mi papá siempre lo criticaron mis familiares, porque salía de los domingos tempranito con su Biblia y con su corbata y con su saco, y venía a la casa de Dios, y siempre lo criticaron, y no teníamos auto, veníamos caminando de la casa de ustedes, y yo salía con él y decía, apúrate, Javier. Él siempre fue muy puntual, ojalá hubiera aprendido algo, ¿verdad? Y la gente se burlaba de él, mis familiares se burlaban de él. Y más en una situación cuando mi papá no tenía trabajo, se quedó sin trabajo, estábamos sufriendo económicamente, pero mi papá venía todos los domingos acá, y la gente se burlaba de él, y muchos le decían, hermano Piedra, aleluya, pero a mi papá nunca le importó, y siempre traía su Biblia grandota, y llegaba acá temprano a la escuela dominical, y me traía con él, ¿sí? Es bueno, ¿verdad?, que nosotros demos testimonio de que somos cristianos, que a veces la tecnología ya sustituye a la Biblia, y qué bueno que nuestro hermano pastor Alfredo da énfasis a que traigamos nuestra Biblia. Amén, hermanos. Amén. O que vivan las Biblias electrónicas. Sí, también son buenas, ¿verdad?, para estudiar, son buenas. En el teléfono puedes tener tu Biblia. Es bueno, pero también es importante que traigas tu Biblia a la casa de Dios. Amén. A ver, ¿quién da un gloria a Dios fuerte? Aleluya, gloria a Dios. Y ya vamos a terminar. Hermano, ya termina, por favor. ¿Quién está diciendo? Amén.
Amén. Sí, ya quiere que termine la hermana. Es cierto, hermana. ¿Quién quiere leer? 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, gloria a Dios. Algo tenía el apóstol Pablo que le pedía a Dios que se le quitara. Y Dios no se lo quitó. Sí, Dios no se lo quitó, pero tenía un propósito. Tenía un propósito. ¿Sí? ¿Y cuál era el propósito? Ahí dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Hay un propósito cuando tenemos una debilidad, un problema. Dios quiere revelar su gloria en tu vida. Dios quiere que dependas de su gracia. Dios quiere que le conozcas en su amor y en su trato con sus manos de poder y de ayuda. Dios tiene un propósito. ¿Sí? Bástate mi gracia. Vamos a ponernos de pie y a dar gracias por su palabra.